Bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto saludarte. Muchas gracias por haberle dado clic al capítulo de hoy. Y bueno, si has estado al pendiente de nuestra temporada, te habrás dado cuenta de que nos hemos dedicado unos buenos capítulos a hablar de ese tema que nos apasiona y que por ello le hemos dado el título a todo este programa, la administración del cambio. Ya hemos hablado acerca de cuáles son los disparadores del cambio, cómo organizar el cambio, cuáles son los factores que tienes que considerar para armar tu proceso de cambio, la importancia que tiene la comunicación en los procesos de cambio. ¿Te acuerdas que decíamos que era el factor principal, que con una buena comunicación o una mala comunicación podías alcanzar el éxito o el fracaso de tu proceso de cambio? Y bueno, el día de hoy queremos hablar, para ir cerrando un poco nuestra temporada, queremos ir hablando de cómo sostener los procesos de cambio. Algo que nos hemos topado constantemente en las diferentes experiencias que hemos tenido como consultores, es que después de un proceso de cambio, por alguna razón, se deja de dar continuidad, se deja de aplicar, se cambia. eh, y bueno, el día de hoy nos vamos a poner a platicar acerca de este tema. ¿Cómo sostener todo ese esfuerzo que hiciste para construir el cambio, hacer ese cambio? ¿Cómo sostenerlo y permanecerlo en el tiempo? Para ello, le doy la más cordial bienvenida a Juan Antonio Andrade, a Alvin Train y a Manuel Jardines. ¿Cómo están, señores? Muy bien, Bien, muy buen día. Alejandro, buen día. Muy bien, muchas gracias, Alex. Se te oye un poquito agripado. Un poco, un poco. Pero bueno, ya estamos saliendo del invierno y seguramente irán acabando estos achaques. Muy bien, Juan Antonio, si nos ayudas a abrir, basado en tu experiencia, ¿cuáles son esos factores que hacen que el cambio no se sostenga? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Saludos y gracias, Faltaba ese saludo, ingeniero. Muy bien. gracias Alejandro. Déjame contestar tu pregunta, resaltando que lo que van a escuchar, espero, por lo menos de mi parte, y sabiendo cómo enfocan esta situación también Alvin y Manuel, no nos pueden hacer perder que debemos de tener siempre presentes los lineamientos que bien definiste en todo este proceso del cambio. Mm, Si tú recuerdas, tú marcaste muy claro el justificar para entender, el definir, elaborar el plan, conformar el equipo de trabajo, los planes de comunicación, las revisiones, los ajustes y el documentar todo este proceso. Yo veo que para sostener el cambio se requieren tres puntos importantes que refuerzan algunos de estos lineamientos que les acabo de exponer. Y el primero es la integración. Tú tienes ya tu plan, tu equipo, la mecánica, ¿sí? Pero tienes que integrarlo al hecho del cambio. Ese cambio debe de transformarse en una rutina que debe de aplicar, porque el cambio lo hiciste para algo. ¿Estás de acuerdo? correcto. Entonces tiene que integrarse a la rutina de el proceso, de la construcción, de la fabricación, de lo que quieras. Es algo que no puedes perder, porque si tú no integras, el cambio que propusiste no sirve de nada.
El segundo punto es, eh, amablemente podemos decir que son fundamentales las evaluaciones y las revisiones, pero creo que ya en este proceso de sostenimiento, la palabra interesante con el concepto más aplicado es que debe de ser sujeto a auditorías periódicas, ¿sí? Con un consenso de auditor de un externo o de un grupo interno o de los dos, ¿sí? Pero que tienen que evaluarse, tienen que desarrollarse periódicamente y esas auditorías te van a generar ajustes, ¿sí? Nuevas definiciones, pero es parte de sostener el cambio, de que el cambio siga caminando. ¿Por qué? Siga desarrollándose, perdón. Porque ahorita les voy a decir algo trascendente. El tercer punto es entender que para sostener el cambio nunca puedes pensar que terminaste. El cambio nunca termina, nunca termina. Siempre sigue en su proceso. Y algo particular que muchas empresas manejan es que tienen su plan de mantenimiento, ¿sí? Pero no puedes decir, a mí me dijeron que instalara la línea y ya la instalé y ya terminé. No, esa línea se instaló por algo, para algo, genera algo. Debes de integrarlo a la rutina, debes de auditoriar el proceso, ¿sí? Pero también tienes que entender que no termina. Esa línea se metió para nuevo producto, para mayor volumen, para reducir costo, para lo que quieras, Ujú. ¿sí? Y ese es un ejemplo muy sano de que no termina el cambio. Y debe Sí, de claro. ser, Y suma a lo que hemos estado hablando de que la única constante en este mundo es el cambio, ¿no? claro, Déjeme, Ahora, si me y- permites, sí, adelante, Alberto. si me permites, quisiera hacer, eh, levantar todavía más la importancia de lo que está diciendo Juan Antonio. Es decir, es un momento crítico la transición del proceso de cambio a la operatividad de la nueva realidad, ya sea una nueva línea, ya sea un cambio de organizaciones, lo que fuera. Y muchas veces la persona o las personas que van a liderar la operación, la nueva operación, no son las mismas que hicieron el cambio, ¿sí? Y normalmente. aquí quiero referirme a algo que nosotros ya lo levantamos muchas veces en debates anteriores, que es pertenencia. Es decir, aunque el nuevo líder de la operatividad puede que no sea el líder del cambio, tiene que estar a la par, involucrado y tiene que tener la habilidad de influenciar lo que se espera al final del cambio. Es decir, lo peor que puede pasar es que entregas el nuevo modelo del cambio a un líder que ya sea por no entenderlo, no estar de acuerdo, por su ego, y otras, unas y otras, y sabemos que las hay, Ujú. no adopta el cambio como debería adoptarlo, o lo adopta en parte y empieza a cambiar el cambio. Sí, yo quisiera seguir también ahondando en algunas precisiones con respecto a lo que Juan Antonio dice. Punto número uno. En el cambio, cuando este es considerado como el proceso, entonces sí va a tener un fin y estoy de acuerdo con el punto número tres que menciona Juan Antonio. El cambio no termina, pero ahí empieza la evolución. El nuevo proceso empieza a evolucionar y puede irse mejorando, siempre y Sí. cuando sea para mejor. No nada más cambiarlo
porque no es mi toque personal, cosas que hemos visto en el camino. ¿Aceptas la palabra genera, Manuel? Correcto, Pero es decir, correcto, yo casi correcto. usaría la palabra refinar en lugar de... Refinar, evolucionar, Sí, lo vas poniendo todavía, como coloquialmente decimos, empiezas a hilar más fino, ¿sí? Dices, eso es válido y es muy, muy, muy hermoso ver que un cambio fue evolucionando y a la vuelta de X tiempo con todas las recomendaciones que se han hecho de darle evaluación, etcétera. Va a ir evolucionando. El segundo punto es el sentido de pertenencia. Con mucha regularidad, como bien lo apunta Alvin, el que genere el cambio no necesariamente va a ser el usuario del nuevo esquema, sistema, lo que sea. Y no, al no incorporarlo, pues, ¿qué crees que pasa con el sentido de pertenencia? Dijeran en Miami, ¿verdad? Doesn't exist. Ujú. No existe. aquí dice, not my baby, not a good baby. Exactamente. A menos de que esté muy bonito. Cuando está muy bonito el baby, todos quieren ser el papá, ¿verdad? Pero si nace medio feíto, el cambio y todavía tiene muchas áreas de oportunidad, no, yo ni lo hice, yo no participé, yo no soy el que generó esto. Y entonces existe voy a usar una palabra fuerte, existe un repudio por el nuevo esquema, partiendo del propio líder que lo debe de auspiciar o adoptar, como bien dice Alvin. Pero no lo incorporamos desde el principio en el proceso de cambio para que cuando ya hagamos entrega, recepción del nuevo estado de las cosas, ¿sí? Esa línea, esa organización, ese gobierno operativo, esa nueva herramienta que acabamos de poner en el almacén, que acabamos de poner en la planta, que acabamos de poner donde sea, pues queda en vilo porque nadie lo sostiene. Y entonces empieza. Y el último y más lastimoso, la personalidad del líder de lo que estemos hablando. ¿Sí? Como todo mundo sabemos, van evolucionando las organizaciones y ahora el nuevo líder de esa área, de esa línea, de esa organización, dice, no tiene mi sello personal, como si la empresa fuera la persona, en lugar de pensar organizacionalmente. Juan Antonio. Yo quisiera una pregunta para ustedes, Manuel, Alejandro. A mí tuve la oportunidad de trabajar en varios eventos donde vivimos auditorías, Alvin y yo. Si quieres comentar algún ejemplo, Alvin. Pero ustedes como asesores, ¿cómo manejan el sentido de la auditoría cuando son invitados a que participen haciendo esa tarea? ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿Qué esperan de reacción del otro lado? Eh, ¿De qué te ríes, Alvin? Porque, es decir, de forma general, cuando en las corporaciones invitamos a consultores para hacer auditorías, le imponemos mucha responsabilidad, pero no le damos ninguna autoridad. ¿Parece familiar? Bastante. Algo así. Por eso, Pero también eso tiene que transicionar, a mi juicio, eso tiene que transicionar a los nuevos operadores. Tienen que ser capaces de hacer, de seguir KPIs o indicadores que les van a decir si la operación va como debe o no va. Perdón, le interrumpí. La pregunta era para Turning. este, Sí, muy interesante. Alex, si quieres empezar. sí. Mira, definitivamente cuando escuchamos la palabra auditoría,
regularmente nos ponemos a temblar, ¿no? Y vienen otra vez estos, me van a venir y van a encontrar un montón de cosas y ahora me van a pedir quién sabe qué cosa, y luego, bueno, ¿y quién viene a auditar? No, pues viene tal persona, híjole, es bien estricto, Entonces, sin lugar a dudas, siempre hay ese tipo de reacciones, ¿no? Cuando vamos y hacemos auditorías. Pero el enfoque que nosotros damos es que en la auditoría nosotros tenemos que ser parte de la solución, o parte de los hallazgos que vayamos haciendo. Señalar algo que está mal, pues es relativamente sencillo. Eh, pero el volverte parte de la solución de aquella desviación que encontraste, es ahí en donde nosotros le damos un sentido diferente a las auditorías. Entonces, eh, cuando hacemos ese tipo de eventos, generalmente es el enfoque que tomamos, Juan Antonio, de ser parte de la solución a aquellas desviaciones. Y un punto interesante sería saber por qué existe la desviación ante un sistema. Si se supone que ese sistema era para facilitar un proceso, pues estaría extraño que se dejara de hacer ese proceso si viene a contribuir o a facilitarme algo. Entonces, algo que también indagamos es, eh, a ver, esas desviaciones, ¿por qué suceden? Qué valor agregado está aportando ese proceso, ese sistema, esa desviación que encontramos, qué valor le aporta a la organización, porque a lo mejor nos podemos encontrar que no hay valor y que por eso se debe de hacer. No, y Alejandro, mi pregunta va todavía con más fondo. Eh, yo también les preguntaría a ustedes, ¿con qué postura es la que debe de tener el personal que es auditado? Yo le pedía mucho a mi gente que tuviera apertura, que tuviera una visión práctica, ¿sí? Que no se sintieran agredidos o juzgados o cuestionados, no sé cuál sería la palabra correcta, ¿no? Que Claro. entendiéramos que siempre vamos a encontrar oportunidades, pero tenemos que verla con una actitud positiva, porque los casos donde la gente se cerraba, el cambio se acababa. Es que si un operador ve a un auditor como su enemigo, de- no se gasta en el dinero. Sí, correcto. Es correcto. Lo Eh, primero, voy a construir sobre la respuesta de Alejandro y tratando de darles respuesta a ambos. Eh, el primer punto que revisamos nosotros como consultores es cuál es el motivo de que alguien nos esté pidiendo una auditoría, si es que nos la está pidiendo. Porque a veces puede ser por una debilidad en el liderazgo, en donde no tiene la valentía el líder de decirle a Manuel que tiene áreas de oportunidad y trae a un tercero para que sea el que venga y le diga las cosas que no están bien. Y a eso no nos prestamos. El segundo es cuando, como lo comentas, Toño, hay un auténtico deseo de mejorar los procesos. Y entonces, creo que en algún otro podcast lo mencionamos, distinguimos mucho entre una fiscalización y una auditoría. Desafortunadamente, hay que decirlo, se ha utilizado la palabra auditoría para algo que no es auditoría. Así es. Es para ir a fiscalizar, para ir a señalar, para ir a enaltecer errores, aunque ahora con el eufemismo de usar áreas de oportunidad, se maneja. Entonces, la parte difícil es la que dice Alejandro. ¿Cómo puedo yo ser parte de la respuesta a lo que yo voy a auditar? ¿Sí? Y cuando no hay esa confianza
para formar parte de la respuesta a las oportunidades o errores que se encuentren en el proceso, entonces no va a haber mejora. Y por eso no se sostienen los cambios, porque estamos disfrazando alguna otra cosa con una auditoría o con una fiscalización. Y entonces la propia gente repudia el nuevo sistema. ¿Por qué? Pues porque me van a venir a criticar, y ver los toros desde la barrera es bien fácil, ¿sí? Pero cuando ya te metes al ruedo y ves el toro de 500 kilos, entonces ya no se ve tan fácil, ¿verdad? Tú tienes que resolver esa problemática. Se acordarán de que nosotros tuvimos una ocasión donde estuvimos debatiendo y dándole una palestra a una compañía y una persona preguntó, ¿cómo consigo las soluciones? ¿No? Especialmente si yo no soy responsable por un área, pero a mí me hacen responsable por los resultados de esta área. Y la respuesta como auditores, y yo sé que ustedes hacen eso, ustedes no imponen soluciones, ustedes no encuentran soluciones, ustedes involucran a los operadores para En que la las solución. soluciones sean de ellos. Es correcto. Y ustedes hacen de mediadores en la búsqueda de estas soluciones. Ahí sí. Porque tienes que ser el facilitador, Alvin, y estás totalmente en lo correcto. Ujú. Uno como auditor, y puede ser el propio líder, porque nosotros proponemos que tengan autoauditorías, auditorías cruzadas, auditorías de certificación, auditorías de seguimiento, porque siempre vas a estar buscando el cómo ayudarle al que esté operando el proceso a hacerlo más fácil y más llevadero su trabajo. Entonces, cuando no quitas de vista esa parte humana, la parte administrativa del proceso y la parte técnica operativa del mismo, para que éste se pueda llevar a cabo de una mejor manera, entonces las personas se van a sumar en tu proceso. Y entonces es bien sencillo porque dicen, es que ya se lo había dicho yo desde hace mucho tiempo. Yo ya lo había visto, yo ya lo había propuesto. Han sido expresiones sumamente comunes cuando estás viendo esto, pero no se habían integrado los foros para recabar esa información, recabar esas opiniones y poderlas llevar a cabo. Sí. Entonces, es muy interesante porque este es un factor clave en el sostenimiento de un cambio, ¿sí? O es el último clavo del cajón con el que lo vas a encerrar y lo vas a tirar al mar. Manuel, pero ese punto es trascendente, en ese punto es trascendente la posición de líder. Pues, Todo porque, el tiempo, todo el bueno, tiempo, Toño, sí, Sí, pero totalmente de acuerdo contigo. cuidado porque demasiadas veces, sé lo que estás diciendo, Juan Antonio, pero demasiadas veces en organizaciones ven al líder como el proveedor de soluciones y el líder no es el proveedor de soluciones. Correcto. Los que proveen las soluciones son los que operan, ¿sí? Sí, Que conocen el proceso y sus deficiencias, sus dificultades de primera mano. Y a y esto hay que involucrarlos y a ese hay que integrarlos a la búsqueda de soluciones. pero el líder tiene que saber el delegar, el cómo delegar o cuándo delegar y a quién delegar. padrísimo. Porque hay líderes que les llega el momento difícil y se encierran y se quedan con todo. Entonces, a estos les llamamos supervisores glorificados. Y Exactamente. entonces empieza el Toño, papel. si me permites, quiero aprovechar esas palabras porque, aunque va a ser tema para otro podcast, este,
un buen líder, le voy a agregar a tus palabras el calificativo de formal. El líder formal debe de saber entender que no necesariamente él también juega el líder informal, ¿sí? Aquel camarada que, aunque no lo ves, mueve completamente a todos. Si él lo tiene bien detectado, va a saber y esa delegación va a ser muy correcta porque ese liderazgo informal que hay en cualquier grupo humano se va a mover en pos del cambio y de su sostenimiento. Pero si no tienes esa agudeza visual y sensorial de detectar tus puntos de movimiento de tu equipo al que estás liderando y lo quieres hacer por fuerza, lo quieres hacer porque eres el jefe, lo quieres hacer porque así es la organización, aunque sea auténtico eso, no lo vas a mover porque hay fuerzas sociales alrededor que se mueven en tu equipo y que tú tienes que tener esa perspicacia para poder hacer que esto se mueva y se mueva muy en pos tanto en el proceso del mismo cambio como en la parte que nos toca el día de hoy, que para mí es la más difícil pero es la más bonita, es donde ya debes de disfrutar del cambio Claro. y no lo disfrutan, no lo viven y no permanece porque creemos que se hace por decreto, ¿sí? Que con que mandemos un mail o con que pongamos un comunicado pegado en alguna pared o ventana, ya la gente lo va a hacer. Manuel, es que aquí viene también algo trascendente para mí, y es algo que no hemos tocado. Yo creo que para sostener el cambio tiene que tener su parte amable, su parte de corazón, y es el reconocer a la gente, man, Por supuesto. que hay muchas formas de reconocer, ¿sí? Pero muchas El veces, simple hecho de invitarlo, Juan Antonio, por lo eso te hemos digo, vivido juntos. el simple hecho de invitarlo a una revisión y pedirle que se ponga de pie y enfrente del grupo señalar, el hombre ha hecho esto y esto y esto, quiero darte las gracias, vamos a darle un aplauso, esa persona va a salir de ahí hinchado. Sí, Claro, definitivo. Definitivo. claro, Ahora, yo me quisiera regresar un poquito a lo que hablábamos de, oye, eh, una vez implementado un cambio, este entra en una fase de evolución, de mejora. Eh, Creo yo que para poder sostener ese cambio de una manera correcta, es que tenemos que identificar las variables que queremos mejorar, porque a veces por querer mejorar, escojo una variable que no es la adecuada y voy demeritando la robustez del sistema, de la línea o del cambio que hayas hecho, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando implementamos un proceso de 5 S, ¿no? Para poder obtener nitidez en un área de trabajo. En Turning, involucramos al 100% del personal en la implementación de esta herramienta porque el 100% del personal convive en un entorno de trabajo, ¿no? Ya sea en la planta, correcto. en la oficina, en el taller, ya parezco anuncio, este, pero eh, algo que sucede es que tomamos a todo ese personal y a todos les damos un entrenamiento de 2 días, de 16 horas. Y en ese entrenamiento está tan interesante que mucha gente nos dice, oye, pero ¿cómo crees que voy a sacar a todos 16 horas de su jornada, etcétera? Y bueno, después de convencerlos, etcétera, un resultado es que esas personas que salen de ese curso salen con un entendimiento perfecto
de lo que significa productividad, de lo que significa el orden, y del propósito correcto que tienen las 5 S. Y algo que hemos visto con mucha frecuencia es que dicen, no, vamos a mejorar el proceso de capacitación porque es muy lento, ¿no? Y reducen el tiempo del entrenamiento, este, a, a menor tiempo, ¿no? Hemos visto casos que los reducen hasta en 20 minutos. Sin embargo, eh, la variable que buscábamos, que era tener un lugar de trabajo nítido y una administración del lugar de trabajo fuerte, se fue deteriorando. Entonces yo creo que uno de los puntos importantes, y que tú lo mencionabas, Juan Antonio, es que cuando querramos hacer un cambio al cambio o una evolución al cambio, regresemos al primer punto, a la justificación, al primer elemento, que lo justifiquemos y que analicemos bien las implicaciones que va a tener esa evolución del cambio, porque si no lo analizamos correctamente, podemos afectar a la variable principal, de por qué se implementó el cambio, ¿no? Sí, el Hay, calificativo base para mí en eso que acabas de describir, Alejandro, es que eso te permite entender lo que vas a hacer. Correcto. acabas de decir la palabra clave, ingeniero. En un curso de Turning también, y perdón, ya parece un anuncio de Turning este podcast, pero qué bueno. Dicho sea de paso, qué bueno. Pero en uno de los cursos de nosotros les decimos, mira, esta hojita puede ser la más insignificante de este manual, pero es una de las más importantes. Y les decimos cuáles son las características para lograr una mejora en su productividad. Y el primer punto, el primer bullet que les ponemos es entender el proceso. Y si vieran qué difícil es eso. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué le quieres mejorar? No, es que son muchas 16 horas. Son muchas con respecto a qué. ¿Cuál es el contrapeso? El contrapeso es nada más una imagen de que es mucho tiempo. Es porque está teniendo un costo, es porque... Una vez que entiendes el proceso, puede ser que ni siquiera sea la variable que tú tienes que mejorarle, ¿sí? Y entonces, cuando no encuentras correcta la variable, me hace recordar mis clases de investigación de operaciones, que le decíamos a la maestra, maestra, tómeme en cuenta el procedimiento. Dice, ¿y para qué te lo tomo en cuenta si la variable que agarraste es la equivocada, muchacho? ¿Sí? Y entonces dices, híjole, pues sí, tienes razón, maestra. Este, es igual aquí en la industria. Si agarras la variable incorrecta, vas a echar a perder tu proceso y ahora ni tienes buena capacitación, ni tienes buenas 5 S, ni tienes buen seguimiento de tu proceso, agarrando el ejemplo que pones, Alex. Pero eso multiplíquenlo por 7, porque son 7 iniciativas las que traemos. Y entonces a las 5 S ya le quité tiempo, al Kanban ya le quité no sé qué cosa, al TPM ya le restamos no sé cuál, a mis análisis de valor agregado. Ya erosionaste todo tu gobierno operativo, por Ujú. seguir el ejemplo de un gobierno operativo. Sí. Pero lo mismo pasa con las líneas. No sé para qué le pusieron esta torreta que al cabo nadie le hace caso y va para abajo la torreta. Y no sé para qué le pusieron esta guarda y va para abajo la guarda. Y al ratito ya tienes una línea que parece que tiene más de 50 años y no tiene ni 40 meses. Sí, es decir, en este entendimiento, el liderazgo tiene que estar involucrado. Ellos Sí, son parte de los que están aprendiendo, ¿sí? sí, Porque demasiadas veces, y no disculpe por ser negativo en este caso, el liderazgo delega el entrenamiento a una compañía como Turning y se afastan y se ponen a hacer otras cosas, ¿sí? Y cuando vuelven, hacen las preguntas que tú acabas de hacer, ¿sí? claro, Así, ¿qué hace claro. esta guarda aquí? ¿No?
¿Mm? Y sí, quiero usar un ejemplo de una compañía que creció muy rápidamente en el área de refrescos y tuvieron a una compañía instalando líneas de llenado a la razón de una por semana. Wow. Y le dejaron a esta compañía que entrenara a su gente. Y fue un típico handoff, una delegación a la compañía esta. Y después de 6 meses, la compañía esta todavía estaba corriendo las líneas. Porque a la gente, ellos Mm, no tenían la parte de la potestad y parte de la autoridad para entrenar a la gente. claro. Así que ellos estaban operando las líneas. Sí, y hasta mal calificado como tú como tercero, Ujú. sales hasta mal calificado porque aceptaste una delegación sin autoridad. Así es. Y entonces, al no tener la autoridad ni intelectual, porque también, como me dijo el presidente de una compañía, es que es mi prerrogativa. Le digo, no, no es tu prerrogativa, es en tus procesos, más no en la metodología, porque la metodología no la dominas tú, por eso me estás contratando. Y es un punto importante que entender que es una fusión entre la tecnología que estás teniendo y la operatividad que tú estás representando. Entonces, esa fusión a veces es muy difícil de entender y de asimilar, y entonces no van a permanecer los cambios, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque te vuelves, tú como tercero, hablo yo como consultor, te vuelves, perdonando la expresión, en un mercenario. Ah, aquí está tu línea, ten. No, pero no la saben manejar. No, tú querías que estuviera en una semana y en una semana no alcanza a comprender tu gente este tipo de situaciones. ¿Sí? A diferencia de los otros procesos que a lo mejor se iban a tardar 3 meses y no 6, Ujú. en llevar a cabo las cosas como deben de ser para que la gente entienda el proceso, se apropie del proceso y del propio cambio, y entonces va a permanecer, ¿sí? Eh, es muy lastimoso ver ese tipo de cosas porque se invirtió dinero, se invirtió tiempo, se invirtió talento de la gente en propiciar un cambio, y que de pronto algún pequeño grupo de ejecutivos deje caer ese tipo de cosas en una situación de un desperdicio. Definitivo. Ah, Señores, pues es un tema que nos pudiera llevar muchos minutos, muchas anécdotas, muchos asegúnes, pero creo que nos han dado los fundamentos importantísimos de cómo sostener un cambio. Entender el proceso, justificar, encontrar la variable correcta con la cual quieres evolucionar o mejorar tu cambio, realizar procesos de auditoría y de revisión y sobre todo asignar un líder con responsabilidad y autoridad para que ese cambio implementado tenga un uso en el día a día, como nos lo dijo Juan Antonio. Muchísimas gracias, que estén muy bien. A ti que nos escuchas, gracias por habernos acompañado el día de hoy. No te pierdas el capítulo de la próxima semana, pues vamos a dar un resumen general de todo lo que hemos estado hablando en estos últimos 9 capítulos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. muchas gracias. Gracias.